Mi hermana se escapó de su propia boda solo para estar con un multimillonario, así que me vi obligada a casarme con su prometido. Pero yo lo amaba, así que no me pareció tan terrible. Sin embargo, 3 años después, mi hermana regresó. Se robó la atención de mi esposo otra vez y hasta mintió diciendo que me lo regaló, porque sabía que yo estaba enamorada de él. Bueno, entonces mi esposo se enfureció tanto que quiso divorciarse de mí. Ella ha vuelto. Firma los papeles del divorcio y termina con esto de una vez, dice Ethan, frío como el hielo. Mi mundo parece estar girando fuera de control. Lilia ha vuelto, y mi peor pesadilla se ha hecho realidad. 3 años, Ethan. Hemos estado casados por 3 años. Ella regresó hace solo un mes, digo con la voz quebrada por las lágrimas. ¿Eso cambia algo? Ocupaste su lugar. Ahora simplemente vete y devuélvelo todo. Se ríe con sarcasmo. Hace 3 años ella te dejó plantado en el altar, Ethan. Sollozo. Renuncié a mis sueños, a mis estudios, a mi carrera para casarme contigo. Ella se fue por tu culpa. Dijiste que me amabas y la hiciste sentirse culpable. No finjas que eres inocente. Alza la voz. Estoy atónita, y el dolor de su acusación me atraviesa como un cuchillo. Te lo dije una y otra vez. Me agarro el cabello, llorando. Nunca le dije que te amaba. Es mi hermana. Nunca habría arruinado su boda. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué más se habría ido? Ella me amaba. Tú la obligaste a casarse con otra persona y me dejaste a mí contigo. Ahora está sola y con el corazón roto. Y todo por tu culpa. Pero no voy a permitir que la lastimes de nuevo. Firma los papeles del divorcio y me casaré con ella, como debía haberlo hecho hace años. Ethan grita, sujetándome la barbilla con fuerza. Mis dientes se clavan en el interior de mis mejillas. Trago saliva mientras siento las lágrimas correr por mi rostro. No hice eso, Ethan. Por favor, confía en mí. Sollozo, intentando liberarme de su mano. ¿Confiar en ti? ¿Una mujer que arruinaría la vida de su propia hermana? ¿Cómo podría? Está furioso, sus ojos verdes llenos de rabia, enrojecidos como sangre. Aprieta más mi barbilla. Doy un grito y siento el sabor metálico de la sangre en mi boca. No quiero lastimarte. Gracia. No me hagas hacer algo de lo que me arrepienta. Firma los papeles y vete. Te daré dinero para que puedas mantenerte, dice, sus dedos hundiéndose en mi piel, haciéndome estremecer. Su rostro está distorsionado en mi visión borrosa. Extiendo una mano para tocar su mejilla, pero la aparta con furia. No me toques con esas manos, gruñe Ethan. Manos sucias. Mi sangre se congela. Ya me abrazaste. Fuimos íntimos. ¿Por qué no pensaste eso antes? Él ríe, burlándose. ¿Creíste que estaba contigo por algún tipo de encanto especial? Mi voz es un susurro. Mis oídos zumban. Se suponía que debías darme un hijo, dice con una mirada helada que atraviesa mi alma. Pero parece que quizá no puedas tener hijos. Es como una especie de castigo. No mereces ser madre. Sus palabras resuenan en mi cabeza. Apenas puedo respirar. Mi pecho está apretado por el dolor. ¿Y si estuviera esperando un hijo tuyo, Ethan? Susurro completamente derrotada. El niño pertenecería a Lilia. No permitiría que criaras a mi heredero. Responde con dureza, apartando bruscamente su mano de mí. Instintivamente, coloco mi mano sobre mi vientre. Pensaba contarle sobre el bebé hoy, pero ahora no puedo. Tengo miedo de que me lo quite y se lo dé a Lilia. ¿Cómo podría soportar algo así? Cuando regrese, no quiero verte aquí. Firma los papeles o haré que las cosas sean aún más difíciles para ti. Amenaza a Ethan antes de salir del cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Me quedo sola, mirando los papeles del divorcio. Mi mente es un torbellino de pensamientos. ¿Qué debo hacer? Madame Serena, la jefa de las empleadas, entra apresurada. ¿Su familia envió al chofer? No contestó el teléfono. Dice, ¿qué? Pregunto, con la voz ronca de tanto llorar. Debería ir a la fiesta de cumpleaños de su hermana, me recuerda. Respiro hondo, tratando de recomponerme, recordando la invitación y la amenaza de que sería desheredada si no iba. Dígale que espere, saldré en un momento, susurro, levantándome lentamente. No sé qué me espera en la fiesta, pero sé que mi vida cambiará de una forma u otra. La noche del cumpleaños de Lilia llegó más rápido de lo que esperaba. Cada paso hacia la mansión familiar era un recordatorio de mi propia humillación. El eco de las risas y el bullicio de los invitados me golpeaban con fuerza. Estaban todos allí, rostros conocidos, algunos indiferentes, otros que seguramente estaban al tanto de la traición. Pero tenía que asistir. Mi familia lo exigía. Mi madre había dejado claro que no hacerlo significaría ser desheredada. Entré al salón y la vi, radiante en su vestido carmesí. Lilia, mi hermana, mi verdugo. A su lado, Ethan, mi exmarido, ahora completamente bajo su hechizo. Mi pecho ardía de rabia, pero tragué el dolor.
Esta noche no era el momento de explotar, aunque cada fibra de mi ser pedía justicia. Gracias, querida. Qué bueno que viniste, dijo Lilia con una sonrisa tan falsa como su voz. No podía faltar, ¿verdad? Respondí, tratando de mantener la compostura mientras sentía cómo me observaban. Todo iba relativamente tranquilo hasta que Lilia subió al escenario. Las luces la enfocaron mientras ella levantaba una copa, lista para brindar. Quiero aprovechar esta noche especial para compartir algo con todos vosotros, dijo con una sonrisa que hizo que mi estómago se revolviera. Hace poco descubrí una noticia que me llena de felicidad. Mi querida hermana Gracia está esperando un hijo. La sala quedó en silencio por un segundo antes de que estallaran murmullos. Me congelé. Nadie sabía de mi embarazo, ni siquiera Ethan. Mi corazón latía con fuerza, pero Lilia no había terminado. Sé que algunos pensarán que esto es complicado, dado su divorcio reciente, pero lo importante es que todos apoyemos a Gracia en este momento tan especial, añadió, con una dulzura que solo yo podía ver como veneno. Ethan, por su parte, mantenía una expresión neutral, pero sus ojos me fulminaban. Me acerqué a él, esperando alguna palabra de consuelo o al menos de respeto. ¿Sabías de esto?, me espetó entre dientes. No iba a contarlo así. Traté de explicarme, pero me interrumpió. Siempre encuentras formas de arruinarlo todo, ¿verdad?, dijo con frialdad antes de dar media vuelta y alejarse. Lilia había conseguido lo que quería, humillarme delante de todos y sembrar más dudas en Ethan. Pero lo que me enfurecía aún más era que me había robado algo íntimo, algo que no tenía derecho a revelar. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Salí corriendo del salón, ignorando las miradas de lástima y las risitas mal disimuladas. El aire frío de Madrid me golpeó mientras corría hacia mi coche. Las lágrimas nublaban mi visión, pero no podía parar. Necesitaba alejarme de todo. Sin embargo, no contaba con que un coche negro me seguiría de cerca. Intenté acelerar, pero el conductor detrás de mí no cedía. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? De repente, sentí un golpe en la parte trasera de mi coche. Perdí el control. El sonido de las ruedas chirriando y el impacto contra el guardarraíl resonaron antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, la luz de un hospital me cegó. Mi cuerpo dolía, pero lo primero que hice fue llevar una mano a mi vientre. «El bebé está bien, señora García», dijo una enfermera, notando mi gesto. Un alivio momentáneo me invadió, pero fue breve. Una mujer mayor, con un semblante severo, estaba junto a mi cama. No la reconocí al principio, pero me entregó un sobre con una expresión inescrutable. «Deberías leer esto. No todo lo que crees es cierto». La miré confundida, pero antes de que pudiera preguntar algo, ya se había ido. Abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía una carta y unas fotos. Las imágenes mostraban a Ethan y Lilia juntos, pero lo que realmente llamó mi atención fue un contrato. Un contrato firmado por Ethan, prometiendo beneficios financieros a mi hermana en caso de que se reconciliaran. Mi corazón se detuvo. Todo había sido un plan desde el principio. Lilia nunca me había odiado porque yo estuviera con Ethan. Había hecho todo esto por dinero. Me senté en la cama, ignorando el dolor en mi cuerpo. Mi mente estaba en llamas. Esto no era solo una traición, era una conspiración. Y si creían que me iba a quedar quieta, estaban muy equivocados. Después de salir del hospital, me encontré frente a una realidad aplastante. No tenía hogar al cual regresar, ni dinero suficiente para empezar de nuevo. Mi familia, encabezada por Lilia, había asegurado que todos me dieran la espalda. Incluso mi madre, que siempre había sido distante, dejó claro que no habría lugar para mí en la casa García después de mi humillación pública. Las calles de Madrid se veían grises, frías y desconocidas. Caminé sin rumbo, con el sobre en mi bolso como único recordatorio de que tenía una razón para seguir adelante. La verdad, Ethan y Lilia habían conspirado contra mí, y ahora debía encontrar la forma de destruirlos. Pero primero, necesitaba sobrevivir. Terminé en una pensión modesta en Lavapiés, rodeada de gente que apenas hablaba conmigo. Las noches eran largas y llenas de dudas, pero cada vez que el desánimo amenazaba con consumir mi espíritu, colocaba una mano en mi vientre. No estaba sola. Este bebé era la razón por la que debía levantarme cada mañana. Una tarde, mientras revisaba las fotos del contrato, algo llamó mi atención. Había una dirección escrita a mano en el margen de una de las páginas. Calle de los Olmos 45. No sabía qué encontraría allí, pero mi instinto me decía que era importante, así que me armé de valor y decidí investigar. Al llegar me encontré frente a una pequeña oficina de abogados. Era un lugar modesto, nada como las elegantes firmas que Ethan solía frecuentar. Dentro, un hombre de unos 30 y tantos, con cabello castaño despeinado y un semblante serio, trabajaba detrás de un escritorio desordenado. «¿Puedo ayudarte?»,
Preguntó sin levantar la mirada. Espero que sí, dije, colocando el contrato sobre su mesa. El hombre lo tomó, y cuando sus ojos lo recorrieron, su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esto? Su tono era frío, casi acusador. Es una larga historia, respondí, sintiendo que la desesperación se asomaba en mi voz. Necesito tu ayuda. Finalmente, me miró con curiosidad, como si intentara decidir si valía la pena escucharme. Me llamo Dante, dijo, extendiendo la mano. Y si lo que dices es cierto, creo que puedo ayudarte. A partir de ese día, Dante se convirtió en mi único aliado. Descubrí que era un abogado independiente, especializado en casos de corrupción. También había tenido roces con Ethan en el pasado, lo que lo hacía aún más motivado para trabajar conmigo. Durante las semanas siguientes, Dante y yo trabajamos en silencio, recopilando información sobre las empresas de Ethan. Cada día descubría algo nuevo y más perturbador: desviación de fondos, contratos fraudulentos y sobornos que podrían hundir su reputación para siempre. Sin embargo, nuestra colaboración no estuvo exenta de roces. Dante era reservado y meticuloso, mientras que mi urgencia por actuar a veces lo exasperaba. «Gracia, no podemos precipitarnos», dijo una noche, después de que le insistí en exponer a Ethan de inmediato. «Si cometemos un error, todo esto será en vano. ¿Y cuánto tiempo más crees que debo esperar?», respondí, mi voz quebrándose. «Cada día que pasa, ellos siguen ahí afuera, riéndose de mí, destruyendo mi vida». Su mirada se suavizó, pero no cedió. «Entiendo tu dolor, pero esto no se trata solo de venganza. Tienes que pensar en tu futuro, en el futuro de tu hijo». Las palabras de Dante me dejaron en silencio. Había olvidado que él no solo veía mi lucha, sino también mi miedo. Esa noche, mientras revisaba documentos, noté que Dante había dejado una taza de té caliente en mi escritorio. Era un pequeño gesto, pero me hizo sentir menos sola. A medida que nuestro trabajo avanzaba, mi confianza en él creció, aunque todavía había algo en sus ojos que no lograba descifrar. ¿Era solo interés profesional, o también guardaba algún secreto que aún no me había revelado? Una tarde, mientras revisábamos viejos correos electrónicos de Ethan, Dante se detuvo de repente. «Esto no tiene sentido», murmuró, señalando un archivo adjunto. «¿Qué pasa?», pregunté, inclinándome para mirar. «Este documento es una transferencia de fondos hacia una cuenta en Suiza, pero no está a nombre de Ethan ni de Lilia». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Entonces de quién es?», pregunté, tratando de no sonar demasiado ansiosa. «Esa es la pregunta», respondió Dante con el ceño fruncido. «Pero si lo descubrimos, puede que tengamos la pieza que falta para derrumbar todo su imperio». Esa noche, mientras volvía a mi pequeña habitación en la pensión, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Había algo más grande en juego, algo que ni siquiera Lilia o Ethan podrían controlar. Pero, ¿qué era? Sabía que estábamos más cerca de descubrir la verdad, pero también sentía que cada paso que dábamos nos acercaba a un peligro mayor. Alguien más estaba detrás de todo esto, y mi instinto me decía que no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Los días siguientes transcurrieron entre montañas de documentos y largas conversaciones con Dante. Habíamos logrado trazar un patrón de transferencias bancarias sospechosas que involucraban no solo a Ethan y Lilia, sino también a empresas fantasma y cuentas ocultas en Suiza. Sin embargo, la identidad del verdadero destinatario seguía siendo un misterio. Una mañana, mientras Dante revisaba los registros financieros, decidí volver a mirar las fotos del contrato. Había algo en una de las imágenes que no me dejaba en paz. Tomé una lupa y examiné la esquina inferior derecha de uno de los documentos. Allí, casi imperceptible, había un sello con un nombre que me resultaba familiar. Fundación Sol de España. El nombre resonaba en mi memoria, aunque no sabía exactamente por qué. Decidí mencionárselo a Dante. ¿Has oído hablar de la Fundación Sol de España?, pregunté, entregándole la foto. Dante levantó la mirada de sus papeles y frunció el ceño. Claro que sí, es una organización benéfica muy conocida aquí en Madrid, pero también ha estado bajo sospecha de lavado de dinero en el pasado. Eso encendió una chispa en mi mente. Si la fundación estaba involucrada, quizás había una conexión directa con Ethan y Lilia. ¿Puedes conseguirnos algo sobre ellos?, pregunté. Déjamelo a mí, respondió Dante, su voz cargada de determinación. Mientras Dante se encargaba de investigar la fundación, decidí visitar un lugar que había evitado desde el accidente, la mansión de mi familia. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba respuestas. Algo dentro de mí me decía que mi madre sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando llegué, la casa estaba tan imponente como siempre, con sus altos portones y jardines perfectamente cuidados. Respiré hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba ella, mi madre,
elegante como siempre, pero con una expresión de sorpresa y desagrado al verme. «¿Qué haces aquí, Gracia?», preguntó, cruzando los brazos. «Necesito hablar contigo. Es importante». Me dejó entrar, aunque no parecía dispuesta a hacerme sentir bienvenida. Nos sentamos en el salón principal, un lugar que siempre había odiado por su frialdad. «No tengo mucho tiempo», dijo, impaciente. «Quiero saber qué sabes sobre la Fundación Sol de España», dije directamente, observando su reacción. Su rostro palideció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué hablas. No me mientas, mamá. Sé que hay algo más en todo esto. Ethan, Lilia, incluso tú. Todos están conectados de alguna manera con esa fundación, ¿verdad?» Ella me miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente. Finalmente, suspiró y se levantó, caminando hacia una pequeña mesa donde guardaba una caja de documento. Sacó un sobre amarillo y me lo entregó. «Esto es todo lo que tengo. Pero te advierto, Gracia, si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás». Dentro del sobre había viejas cartas y fotografías. En una de las imágenes, reconocí a mi madre junto a un hombre que no era mi padre. Parecían íntimos, demasiado cercanos. Mi corazón se aceleró cuando noté que el hombre llevaba un pin con el símbolo de la Fundación Sol de España. «¿Quién es él?», pregunté señalando la foto. «Se llamaba Álvaro Delgado», respondió mi madre, con un tono de nostalgia. «Fue alguien importante en mi vida antes de que conociera a tu padre». Mis manos temblaban mientras sostenía la foto. Álvaro Delgado. Ese nombre estaba en los documentos que habíamos encontrado. Si esto era cierto, significaba que mi madre también había tenido un papel en este oscuro juego. Antes de que pudiera procesar todo, mi madre agregó algo que me dejó helada. Álvaro fue quien fundó Sol de España. Esa revelación me dejó sin aliento. Si Álvaro había fundado la organización, entonces mi madre sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero antes de que pudiera presionarla, escuché un coche estacionarse en la entrada. «Tienes que irte», dijo mi madre, apresurándose a empujarme hacia la puerta trasera. «¿Por qué?», pregunté, pero ella no respondió. Desde la ventana, vi a Ethan salir del coche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hacía él allí? No podía arriesgarme a ser vista, así que me escabullí por la parte trasera del jardín y corrí hacia la calle. De vuelta en la pensión, encontré a Dante esperándome con un semblante grave. «Tenemos un problema», dijo, extendiéndome un archivo. Dentro había copias de transferencias bancarias que conectaban directamente a Ethan y Lilia con la Fundación Sol de España. Pero lo peor fue lo que agregó después. «Gracia, creo que alguien nos está siguiendo. Encontré esto en mi buzón esta mañana». Sacó una nota escrita a mano. «Dejen de escarbar donde no deben, o pagarán las consecuencias». Las palabras eran claras. Alguien sabía lo que estábamos haciendo y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Pero lo único que hicieron fue reforzar mi determinación. Si querían asustarme, iban a necesitar algo mucho más grande que una simple amenaza. Esa noche apenas dormí. La nota que Dante había recibido daba vueltas en mi mente. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Sabía que estábamos acercándonos demasiado a algo importante, y por eso intentaban detenernos. Pero no iba a retroceder. A la mañana siguiente, Dante y yo nos reunimos en su oficina. Él había reforzado la seguridad del lugar, instalando cámaras y cerraduras nuevas. A pesar de las precauciones, la tensión entre nosotros era palpable. «Gracia, esto está yendo más lejos de lo que imaginé», dijo mientras revisaba los últimos documentos que habíamos conseguido. «No se trata solo de Ethan o Lilia. Hay algo mucho más grande detrás de esto, algo que podría poner en peligro nuestras vidas». «¿Y qué sugieres? ¿Que lo dejemos?», respondí, mi voz cargada de frustración. «No, pero necesitamos ser inteligentes. Esto no es solo una cuestión de venganza personal. Si queremos ganar, tenemos que estar un paso por delante». Su lógica era innegable, pero mi paciencia estaba agotada. Cada día que pasaba sentía que el odio dentro de mí crecía. Sin embargo, también sabía que Dante tenía razón. Necesitábamos un plan sólido si queríamos derribar a Ethan, Lilia y todo lo que representaban. Decidimos centrarnos en el vínculo entre la Fundación Sol de España y las cuentas en Suiza. Dante logró rastrear a un hombre llamado Víctor Carranza, un antiguo socio de Álvaro Delgado, el fundador de la organización, y según mi madre, su amante. Carranza había sido investigado por fraude años atrás, pero el caso fue cerrado misteriosamente. Esa misma tarde, Dante arregló una reunión con Carranza en un pequeño café en el barrio de Chamberí. Cuando llegamos, él ya estaba allí, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y ojos astutos. «¿Y ustedes qué quieren?», preguntó en cuanto nos sentamos frente a él. Su tono era cortante, pero no intimidante. «Queremos respuestas», dije, colocando las fotos y los documentos sobre la mesa.
Sabemos que trabajaste con Álvaro Delgado y que la Fundación Sol de España no es tan benéfica como parece. Carranza miró los papeles, y por un momento vi algo que podría haber sido miedo en sus ojos. ¿Quién les dijo que vinieran a mí?, preguntó, bajando la voz. Nadie, respondió Dante. Pero creemos que usted sabe más de lo que la gente supone. Carranza soltó una risa seca y se inclinó hacia nosotros. Ustedes no tienen idea de en qué se están metiendo, ¿verdad? Explíquenoslo entonces, insistí, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. Después de un largo silencio, finalmente comenzó a hablar. Nos contó que la Fundación Sol de España había sido creada inicialmente como una organización legítima, pero tras la muerte de Álvaro Delgado, había caído en manos de personas sin escrúpulos. Ethan, Lilia y otros miembros de la élite madrileña la utilizaban como una fachada para desviar dinero y financiar actividades ilegales. ¿Por qué nos estás diciendo esto?, preguntó Dante, visiblemente desconfiado. Porque sé que no se detendrán hasta que los destruyan, y porque también tengo cuentas pendientes con ellos, respondió Carranza, con una sonrisa amarga. Nos dio información crucial, nombres, fechas, transacciones específicas que podrían vincular a Ethan y Lilia con delitos graves. Antes de irnos, nos hizo una advertencia. Cuidado con Lilia, es mucho más peligrosa de lo que creen. Esa noche, de regreso a la pensión, no podía dejar de pensar en las palabras de Carranza. Sabía que Lilia era manipuladora, pero ¿peligrosa? Algo en su tono me hacía pensar que había más de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, mientras revisábamos la información que Carranza nos había dado, el teléfono de Dante sonó. Su rostro se tensó al escuchar la voz del otro lado. ¿Qué pasa?, pregunté preocupada. Es mi oficina, dijo mientras colgaba. Algo pasó. Nos apresuramos a llegar, y lo que encontramos me dejó sin aliento. La puerta estaba abierta de par en par, y el interior había sido completamente destrozado. Papeles, archivos y equipos estaban tirados por todas partes. Era obvio que alguien había estado buscando algo. ¡Maldición!, gritó Dante, golpeando la pared. Sabían exactamente lo que buscaban. Intentamos averiguar qué faltaba, pero lo más importante, la información de Carranza, estaba a salvo. Habíamos sido lo suficientemente cuidadosos como para mantenerla oculta en un lugar seguro. Mientras ayudaba a Dante a recoger el desastre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que mi sangre se congelaba. Esto es solo el principio. No te metas donde no te llaman. Miré a Dante, que estaba junto a mí con una expresión que reflejaba el mismo miedo y frustración que yo sentía. Ya no se trata de si los detenemos, dije, con la voz firme. Es una cuestión de cuándo. Sabía que este ataque era un intento desesperado por intimidarnos, pero solo logró reforzar mi determinación. Lo que no sabía era que el costo sería mucho más alto de lo que imaginaba. Esa misma noche, mientras Dante volvía a su apartamento, recibió una llamada. Una voz al otro lado le advirtió que si seguíamos investigando, habría consecuencias graves. Apenas colgó, un coche lo embistió en un cruce. Lo llevaron al hospital, y cuando llegué, los médicos me dijeron que estaba en estado crítico. Me quedé allí, sentada en la sala de espera, sintiéndome impotente. Este era el precio de desafiar a personas como Ethan y Lilia. Pero mientras lo veía luchar por su vida, juré que no permitiría que todo esto fuera en vano. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Las horas en el hospital se hicieron eternas. Dante estaba en una cirugía crítica, y yo no podía dejar de caminar de un lado a otro, tratando de controlar la furia y el miedo que me carcomían. A medida que pasaban los minutos, la magnitud de lo que enfrentábamos se hacía más clara. Ethan y Lilia no solo eran despiadados, sino que estaban dispuestos a llegar a extremos inimaginables para proteger sus secretos. Finalmente, un médico salió. Su expresión era seria, pero no desesperada. Dante ha salido de la cirugía. Su estado es estable, pero necesitará tiempo para recuperarse. Sentí una oleada de alivio, pero también sabía que no podía quedarme esperando. Ethan y Lilia no se detendrían, y ahora estaba más sola que nunca. A la mañana siguiente, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. Decía, si quieres respuestas, ven sola al Parque del Retiro a las 5 p.m. Mi primer instinto fue ignorarlo. Parecía una trampa, pero la curiosidad y la necesidad de seguir avanzando me impulsaron a aceptar. Si había una mínima posibilidad de obtener algo útil, tenía que intentarlo. Llegué al parque justo antes de la hora indicada. Las sombras de los árboles al atardecer daban al lugar un aire inquietante. Miré a mi alrededor hasta que vi a un hombre sentado en un banco, con un gorro y una chaqueta oscura. Cuando me acerqué levantó la mirada y, para mi sorpresa, lo reconocí. Era Víctor Carranza, el ex socio de Álvaro Delgado,
con quien Dante y yo habíamos hablado días antes. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté cruzándome de brazos. Vine a advertirte, dijo, sin rodeos. Esto no es un juego, Gracia. Ya han ido tras tu amigo. ¿Qué crees que harán contigo si sigues adelante? No pienso detenerme, respondí con más firmeza de la que sentía en realidad. Tú mismo dijiste que ellos arruinaron tu vida. ¿No quieres verlos caer? Carranza me estudió durante unos segundos antes de asentir. Bien, entonces necesitas saber algo. Ethan no es el único que está moviendo los hilos. Hay alguien más, alguien mucho más poderoso. Mi pecho se contrajo. No quería creerlo, pero en el fondo ya lo sospechaba. ¿Quién?, pregunté desesperada. Carranza dudó un momento antes de responder. Álvaro Delgado no murió de causas naturales. Fue asesinado, y Lilia estuvo involucrada. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había creído que Álvaro, el amante de mi madre y fundador de la Fundación Sol de España, había muerto de un infarto, pero ahora descubría que su muerte había sido parte de un plan más siniestro. ¿Cómo lo sabes?, pregunté con la voz temblorosa. Porque yo estuve allí, admitió Carranza, su mirada llena de culpa. No participé directamente, pero vi cómo Lilia lo envenenó en una cena. Ella quería el control de la fundación, y Ethan la ayudó a encubrirlo. Mis piernas se sintieron débiles. Lilia no solo había arruinado mi vida, también había cometido un asesinato para conseguir lo que quería. Antes de que pudiera decir algo más, Carranza se levantó. Esto es todo lo que puedo decirte. Ya he arriesgado demasiado. Espera. Intenté detenerlo, pero él se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud del parque. Regresé a la pensión con la mente en un torbellino. Si lo que Carranza decía era cierto, entonces tenía en mis manos una verdad lo suficientemente poderosa para destruir a Lilia y a Ethan. Pero necesitaba pruebas. No podía confiar solo en el testimonio de un hombre que claramente temía por su vida. Mientras revisaba las notas y documentos que Dante y yo habíamos recopilado, noté algo que había pasado por alto. En uno de los correos electrónicos de Ethan, había menciones a reuniones en un club privado llamado El Encierro. Era un lugar exclusivo, frecuentado por la élite de Madrid, y según el contexto del mensaje, parecía ser un punto clave para sus operaciones ilícitas. Decidí infiltrarme. Usé parte del dinero que había ahorrado para alquilar un vestido elegante y pagué a una persona para que me consiguiera una invitación falsa. Esa noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entré al club. El ambiente era opulento, con paredes decoradas en mármol y luces tenues que daban al lugar un aire de misterio. Reconocí a varios rostros conocidos, empresarios, políticos e incluso celebridades. Pero mi objetivo principal era encontrar a Ethan o a Lilia. No tardé mucho en localizar a Ethan. Estaba en una mesa al fondo, hablando con un hombre que no reconocía. Me acerqué lo suficiente para escuchar parte de la conversación. La situación con Gracia está bajo control, decía Ethan, su voz fría y calculadora. Pero necesitamos asegurarnos de que no tenga acceso a más información. Mi sangre hervía al escucharlo, pero mantuve la calma. Decidí grabar lo que decía, usando mi teléfono oculto en el bolso. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme más, una mano firme me agarró del brazo. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Giré rápidamente y me encontré cara a cara con Lilia. Su sonrisa era glacial, y sus ojos brillaban con una mezcla de burla y amenaza. «Hermana, no esperaba verte en un lugar como este», dijo, con un tono que me hizo querer gritar. «Estoy aquí porque me corresponde, al igual que a ti», respondí, tratando de sonar segura. Lilia rió suavemente, pero su agarre en mi brazo se tensó. «No sabes con quién estás jugando, Gracia. Si sigues metiéndote donde no debes, vas a arrepentirte». La confrontación atrajo la atención de Ethan, quien se acercó con una expresión de incredulidad al verme allí. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó, su tono lleno de ira contenida. «Solo vine a recordarles que no han ganado todavía», dije, sonriendo con fingida confianza. Lilia y Ethan se miraron entre ellos, como si estuvieran calculando su próximo movimiento. Yo sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Esa noche, al salir del club, revisé la grabación que había conseguido. Aunque no era suficiente para incriminarlos, era un comienzo. Sin embargo, mi instinto me decía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Después de esa noche en el encierro, mi vida dio un giro aún más oscuro. Sabía que Ethan y Lilia no me dejarían en paz después de mi osada aparición en el club. Lo sentía en cada paso que daba, en cada sombra que parecía seguirme cuando salía de la pensión. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí, pero no podía permitirme el lujo de ceder al miedo. Pasé los días siguientes revisando la grabación. Las palabras de Ethan eran ambiguas, pero su tono lo decía todo.
estaban buscando la forma de silenciarme, y era cuestión de tiempo antes de que lo intentaran de nuevo. Dante, aún recuperándose en el hospital, me instó a detenerme. Gracia, tienes que salir de Madrid. Por favor, esto está yendo demasiado lejos. Me senté junto a su cama, observando su rostro marcado por el accidente que casi le costó la vida. No puedo, Dante. No después de todo lo que he descubierto. Ellos arruinaron mi vida, y si me voy ahora, habrán ganado. Él suspiró, claramente frustrado, pero no insistió más. Prométeme que tendrás cuidado, dijo finalmente, tomando mi mano con más fuerza de la que esperaba para alguien en su estado. Lo prometo, respondí, aunque ambos sabíamos que no había forma de estar completamente a salvo. Esa misma tarde, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, la mansión García. Mi madre tenía que saber más sobre el asesinato de Álvaro Delgado y la conexión de Lilia con la Fundación Sol de España. Si ella había guardado silencio durante todo este tiempo, quizás aún había pruebas ocultas en la casa. Entrar no sería fácil. Sabía que Lilia y Ethan frecuentaban la mansión, pero confié en que a esa hora estaría vacía. Salté la reja trasera, algo que jamás imaginé que haría en mi propia casa, y me escabullí por la puerta del sótano, un lugar que solía evitar porque siempre me daba escalofríos. El aire estaba cargado de polvo, y el olor a humedad era abrumador. Encendí mi linterna y comencé a buscar. Sabía que mi madre guardaba documentos importantes en un viejo arcón, y no me equivoqué. Dentro encontré una carpeta con el nombre de Álvaro Delgado y varios papeles que detallaban transacciones bancarias, algunas de ellas firmadas por Lilia. Pero lo que más llamó mi atención fue una carta. La caligrafía era de mi madre, y aunque las palabras estaban borrosas por el tiempo, aún se podían leer. Álvaro, no puedo seguir ayudándote. Lilia se está acercando demasiado y temo por mi seguridad. Ethan ya está involucrado, y no confío en él. Por favor, mantente lejos de Madrid. Es lo único que puedo hacer para protegerte. Sentí que el aire se me escapaba. Mi madre había sabido todo desde el principio, y aunque había intentado proteger a Álvaro, también había elegido guardar silencio mientras Lilia y Ethan consolidaban su poder. De repente, escuché un ruido en el piso superior. Mi corazón se detuvo. ¿Lilia? ¿Ethan? Apagué la linterna y me quedé inmóvil, escuchando los pasos que se acercaban lentamente hacia el sótano. Me escondí detrás de unas cajas mientras los pasos descendían por las escaleras. La puerta se abrió, y la luz de una linterna iluminó el lugar. «Sé que estás aquí, Gracia». La voz de Lilia resonó como un cuchillo. Me quedé completamente quieta, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar cómo ella inspeccionaba cada rincón del sótano, moviendo cajas y papeles en su búsqueda. «¿Crees que puedes ganarme?», dijo con un tono casi divertido. «Siempre has sido débil, Gracia, pero no te preocupes, terminaré esto rápido». En ese momento algo cayó de mi bolsillo, una moneda que rodó por el suelo, llamando su atención. Lilia giró hacia mi escondite y comenzó a caminar hacia mí. El miedo me paralizó, pero justo cuando estaba a punto de descubrirme, un ruido fuerte proveniente del piso superior la distrajo. «¿Qué demonios?», dijo, girando sobre sus talones y subiendo rápidamente las escaleras. Aproveché la oportunidad para salir corriendo por la puerta trasera, con los documentos apretados contra mi pecho. No miré atrás hasta que estuve a salvo en la pensión. Esa noche, mientras organizaba los papeles que había conseguido, noté algo que me heló la sangre. Un contrato firmado por Ethan y Lilia, transfiriendo la propiedad de varias cuentas bancarias a un nombre que no reconocía. Victoria Salas. Sabía que debía tratarse de un alias, pero algo en ese nombre me resultaba inquietantemente familiar. Antes de que pudiera analizarlo más, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Hola?», contesté con el corazón acelerado. Una voz femenina, fría y calculadora, respondió. «Sé lo que estás haciendo, Gracia, y te aseguro que no llegarás muy lejos». Era Lilia. No dormí esa noche. Sabía que lo que acababa de robar era suficiente para destrozar su fachada, pero también sabía que ahora estaba en más peligro que nunca. Cuando el amanecer asomó por la ventana, me decidí. Había llegado el momento de arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, un sol pálido iluminaba Madrid mientras me dirigía al hospital para contarle a Dante lo que había descubierto. Aunque todavía estaba recuperándose, necesitaba su ayuda para decidir el siguiente movimiento. Las amenazas de Lilia ahora eran más que palabras. Sabía que no dudaría en usar la violencia para proteger sus secretos. Cuando llegué al hospital, Dante me recibió con una leve sonrisa. A pesar de las cicatrices visibles de su accidente, su mirada seguía llena de determinación. «¿Tienes algo nuevo?», preguntó mientras me sentaba junto a su cama. «Mucho más que eso», respondí, sacando los documentos que había conseguido en la mansión. Le expliqué todo.
la conexión entre Lilia y la Fundación Sol de España, la implicación de mi madre y el misterioso alias Victoria Salas. Dante revisó los papeles en silencio, asintiendo de vez en cuando mientras sus ojos analizaban cada detalle. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», dijo finalmente, dejando los documentos sobre la mesa. «Pero si lo hacemos público ahora, Lilia y Ethan podrían usar sus contactos para limpiar todo antes de que las autoridades lleguen a ellos. Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté sintiéndome atrapada. «Necesitamos más pruebas, algo que los vincule directamente con delitos mayores, algo que no puedan ocultar». Decidimos que el próximo paso sería investigar el alias Victoria Salas. Era posible que estuviera vinculado a una cuenta en Suiza o a alguna operación ilícita, pero Dante necesitaba tiempo para rastrearlo. Mientras tanto, yo tenía otra tarea pendiente: enfrentar a mi madre. Regresé a la mansión esa misma tarde, con el corazón en un puño. Había evitado este enfrentamiento durante demasiado tiempo, pero ahora era inevitable. Mi madre estaba en el invernadero, cuidando sus orquídeas, como si el mundo a su alrededor no estuviera desmoronándose. «¿Viniste a por más respuestas?», preguntó, sin siquiera mirarme. «Quiero saber la verdad, mamá. Toda la verdad», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella suspiró, dejando las tijeras de jardinería sobre una mesa, y se giró hacia mí. «Ya te dije todo lo que necesitas saber». «No, no lo hiciste. Sabías lo que Lilia estaba haciendo con Álvaro. Sabías que Ethan estaba involucrado, y aún así no hiciste nada para detenerlos». Por un momento, pensé que iba a negarlo, pero en lugar de eso, me sorprendió al hablar con franqueza. «¿Qué esperabas que hiciera, Gracia?», dijo, su voz cargada de cansancio. «Lilia siempre fue la fuerte, la astuta. Yo nunca tuve control sobre ella, y cuando Ethan apareció, todo se salió de mis manos. ¿Y simplemente decidiste mirar hacia otro lado?», pregunté incrédula. «Hice lo que pude para protegerte», respondió, su tono más duro. «Pero Lilia es implacable. Si hubiera intervenido, te habría destruido mucho antes de lo que lo hizo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante toda mi vida, había creído que mi madre era fría e indiferente, pero ahora me daba cuenta de que también era una víctima de la manipulación de Lilia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dante. «Victoria Salas está vinculada a una cuenta en Suiza. La cantidad es enorme. Hay algo más. Un evento privado esta noche en el encierro. Ethan estará allí». Sabía lo que significaba. Esa era nuestra oportunidad de atraparlos en el acto. Volví al hospital para reunirme con Dante. Aunque todavía estaba débil, insistió en acompañarme. «No puedo dejar que enfrentes esto sola», dijo, poniéndose de pie con dificultad. Esa noche, nos dirigimos a el encierro. Usamos la misma invitación falsa que había conseguido antes para infiltrarnos, pero esta vez estábamos preparados. Dante llevaba un micrófono oculto, y yo tenía una cámara en mi bolso para grabar cualquier cosa que pudiera incriminarlos. El club estaba lleno de la élite de Madrid, pero mi atención estaba fija en Ethan, quien estaba sentado en una mesa privada con otros 2 hombres. Lilia no estaba, lo cual me dio un poco de alivio, pero también me hizo preguntarme qué estaría tramando. Nos acercamos lo suficiente para escuchar la conversación. Ethan hablaba sobre una transferencia importante que realizaría esa misma noche, vinculada a una de las cuentas de Suiza. Mientras Dante grababa todo, mi corazón latía con fuerza. Esto era lo que necesitábamos, pero justo cuando creía que todo estaba saliendo según el plan, una voz familiar me congeló. «¿Disfrutando de la fiesta, hermana?». Giré lentamente y me encontré cara a cara con Lilia. Su sonrisa glacial me hizo sentir como si todo el aire hubiera desaparecido de la habitación. «¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de lo que estás haciendo?», dijo, inclinándose hacia mí. «¿Qué quieres, Lilia?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Lo que siempre quise, que desaparezcas de mi vida, pero esta vez lo haré yo misma». Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres se acercaron por detrás y me sujetaron. Dante intentó intervenir, pero uno de ellos lo empujó al suelo. Lilia se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de odio y satisfacción. «Este será tu último error, Gracia». Me llevaron a una habitación trasera mientras Dante gritaba mi nombre. Sabía que esto era el fondo del pozo, el momento en el que tendría que decidir si luchar o rendirme. Y no iba a rendirme. La habitación trasera era fría y silenciosa, con paredes de hormigón desnudas y un solo foco iluminando el espacio. Los 2 hombres que me habían arrastrado allí permanecían cerca de la puerta, vigilándome como si fuera una amenaza real. Lilia, en cambio, estaba sentada frente a mí, cruzando las piernas con una calma inquietante. «Siempre ha sido una espina en mi costado, Gracia», dijo, encendiendo un cigarrillo y exhalando lentamente.
pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. ¿Qué esperabas conseguir con todo esto? La verdad, respondí con más valentía de la que sentía, y ahora sé suficiente para destruirte. Lilia rió, un sonido frío y despectivo que resonó en la habitación. ¿Destruirme? Oh, querida hermana, ¿crees que sabes algo? Ni siquiera has arañado la superficie. Su respuesta me desconcertó. Había descubierto tanto, pero Lilia parecía segura de que todavía había secretos que desconocía. ¿Por qué no me lo cuentas entonces?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella apagó el cigarrillo contra la mesa de metal y se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y placer. Muy bien, si estás tan ansiosa por saberlo, déjame iluminarte. Lo que Lilia reveló me dejó sin palabras. Me contó cómo había manipulado a mi madre durante años, jugando con su miedo y su culpa por la relación con Álvaro Delgado. Cuando Álvaro comenzó a sospechar que Lilia tenía planes oscuros para la Fundación Sol de España, ella lo eliminó con la ayuda de Ethan. ¿Y sabes lo mejor?, añadió Lilia con una sonrisa cruel. Mamá lo sabía todo. Intentó detenerme, pero al final eligió protegerte a ti, su hija favorita. Las palabras de Lilia eran como cuchillos clavándose en mi pecho. Mi madre, a pesar de todo, había intentado salvarme, y yo nunca lo había sabido. ¿Y todo esto por dinero?, pregunté, incrédula. Lilia negó con la cabeza. No solo por dinero, es por el poder. Gracia, algo que tú nunca entenderás. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y uno de los hombres de Lilia entró apresuradamente. «Tenemos un problema», dijo, ignorando mi presencia. «Ethan ha sido arrestado». El rostro de Lilia se tensó por primera vez. «¿Qué?», exclamó, poniéndose de pie. «Alguien entregó pruebas sobre las cuentas en Suiza. Están confiscando todo». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Dante había logrado salir de la situación y actuar rápidamente. A pesar de todo, todavía había una oportunidad de vencer. Lilia me miró con furia, como si de repente entendiera que yo estaba detrás de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué hiciste?», gritó acercándose a mí. «Lo que tú nunca harías. Decir la verdad», respondí, mirándola directamente a los ojos. Ella levantó la mano como si fuera a golpearme, pero en ese momento, otro hombre entró en la habitación. «Tenemos que irnos ahora», dijo, su tono urgente. «Están aquí». Lilia retrocedió, su mirada oscurecida por la ira. «Esto no ha terminado, Gracia», dijo antes de salir apresuradamente, dejando a sus hombres para asegurarse de que no pudiera seguirla. Esperé a que la habitación quedara vacía antes de moverme. Encontré una ventana trasera y logré salir, apenas evitando ser vista. Afuera, las sirenas de la policía resonaban en la distancia, y sabía que la red estaba comenzando a cerrarse alrededor de Lilia. Volví al hospital, donde encontré a Dante sentado en su cama, pálido pero despierto. Cuando me vio, dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Estás bien?», preguntó. «Lo suficiente», respondí, dejando caer mi cuerpo en una silla. Pero esto no ha terminado. Le conté todo lo que Lilia había confesado, cada detalle que llenaba las piezas que faltaban en el rompecabezas. Dante escuchó en silencio, su expresión endureciéndose a medida que comprendía la magnitud de lo que enfrentábamos. «Tenemos suficiente para incriminarla», dijo finalmente. Pero Lilia no se rendirá fácilmente. Sabía que tenía razón. Lilia era como una serpiente, dispuesta a atacar incluso cuando estaba acorralada. Pero esta vez, yo estaba preparada para lo que viniera. Esa noche, mientras revisaba los documentos y preparaba mi siguiente movimiento, recibí un mensaje de un número desconocido. «Cuidado, Gracia. No todos los aliados son lo que parecen». Mi mente comenzó a girar. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y a quién se refería? Sabía que había más secretos por descubrir y que la batalla aún no había terminado. El mensaje seguía apareciendo en mi mente, como un eco insistente. No todos los aliados son lo que parecen. Aunque no sabía quién lo había enviado, no podía ignorarlo. Había demasiado en juego. Dante y yo habíamos avanzado mucho, pero ahora todo parecía más frágil que nunca. Pasé la mañana revisando cada detalle de lo que habíamos descubierto. Ethan estaba bajo custodia, pero no había garantía de que permaneciera allí. Tenía contactos, dinero y la capacidad de torcer la verdad si eso significaba salvarse. Pero lo más inquietante era Lilia. Sabía que ella nunca permitiría que alguien como yo ganara. «¿Qué sigue?», preguntó Dante cuando llegué al hospital para reunirme con él. Ya estaba mejorando, y su determinación volvía a ser evidente en su mirada. «Tenemos que exponer todo al público», respondí. «Si hacemos que esto sea lo suficientemente grande, ni Ethan ni Lilia podrán escapar». Dante asintió, aunque parecía preocupado. «Gracia,
Necesitamos ser cautelosos. Lilia todavía tiene aliados, y no sabemos hasta dónde llegarán para protegerla. Esa noche, decidimos actuar. Dante contactó a un periodista de confianza, alguien que había trabajado en investigaciones de corrupción y que estaba dispuesto a sacar la historia a la luz. Nos reunimos con él en un café discreto en el centro de Madrid. Su nombre era Javier Ruiz, un hombre con reputación de ser implacable con la verdad. «Si lo que dicen es cierto, esto será una bomba», dijo Javier mientras revisaba los documentos que le entregamos. «Es cierto», respondí con firmeza. «Pero necesitamos que todo salga de manera inmediata. No hay tiempo para demoras». Javier asintió, pero antes de que pudiéramos seguir hablando, su teléfono vibró. Su rostro se oscureció al leer el mensaje que había recibido. «Tenemos un problema», dijo, mirando a Dante y a mí. «Alguien sabe lo que estamos haciendo». Mis manos comenzaron a sudar mientras Javier nos mostraba el mensaje. Decía: «Deja el caso o te enfrentarás a las consecuencias». Sabía que esto era obra de Lilia. Ella estaba moviendo los hilos, incluso mientras la red se cerraba alrededor de ella. Pero esta vez, no iba a permitir que el miedo nos detuviera. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. «Seguimos adelante», respondió Dante, con una determinación que me dio fuerzas. «Ellos ya saben que estamos detrás de ellos. No podemos retroceder ahora». Esa misma noche, mientras Javier preparaba la publicación, Dante y yo recibimos una llamada anónima. «Si quieren detener a Lilia, tendrán que estar en la gala de la Fundación Sol de España mañana. Será su última oportunidad». La voz era masculina, y aunque no reconocí quién era, no podía ignorar el mensaje. Sabía que la gala sería el lugar donde Lilia haría su último intento de salvarse. Si queríamos derrotarla, tendríamos que enfrentarnos cara a cara. Al día siguiente, Dante y yo nos infiltramos en la gala. El salón estaba lleno de rostros conocidos de la élite madrileña, todos sonrientes y despreocupados mientras brindaban con copas de champán. Pero detrás de esa fachada podía sentir la tensión. Algo estaba a punto de suceder. Vi a Lilia al otro lado del salón, luciendo impecable en un vestido negro que irradiaba poder y control. Su mirada recorrió la sala hasta que se encontró con la mía. Por un momento, vi un destello de furia en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó detrás de una sonrisa glacial. «Parece que no aprendes, hermana», dijo cuando me acerqué a ella. Su voz era baja, pero cargada de veneno. «Y parece que tú no sabes cuándo rendirte», respondí, con una sonrisa que sabía que la enfurecería. Antes de que pudiera responder, Dante apareció junto a mí, con una carpeta en la mano. «Esta noche termina todo, Lilia», dijo, su tono firme y lleno de convicción. «Tenemos pruebas de tus crímenes, y ahora todos lo sabrán». Lilia rió suavemente, pero su mirada traicionaba su preocupación. «¿De verdad crees que puedes destruirme?», preguntó, su voz llena de desdén. «No tienes idea de lo que soy capaz, y tú no tienes idea de lo que yo puedo hacer», respondí acercándome a ella. En ese momento, las puertas del salón se abrieron, y varios agentes de la policía entraron, acompañados por Javier. La sala quedó en silencio mientras los agentes se dirigían hacia Lilia. «Lilia García, está usted detenida por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato», dijo uno de los agentes mientras le colocaba las esposas. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en Lilia: miedo, pero incluso mientras la llevaban, no pudo evitar dirigirme una última mirada. «Esto no ha terminado, Gracia, te lo juro». Sabía que aún había muchas batallas por delante, pero en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando salí del salón junto a Dante, respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Habíamos ganado una batalla importante, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer, y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, estaba lista para enfrentarlo. El eco de los pasos de Lilia siendo escoltada por los agentes de policía aún resonaba en mi mente mientras salíamos del salón. Había soñado con ese momento durante semanas, pero ahora que finalmente había llegado, no me sentía triunfante, no por completo. Sabía que, aunque Lilia y Ethan estuvieran siendo enfrentados por la ley, las cicatrices que dejaron en mi vida permanecerían. Sin embargo, lo que realmente importaba era lo que haría con mi futuro. Dante, caminando a mi lado, rompió el silencio. «Lo hicimos, Gracia», asentí, pero él notó la melancolía en mi expresión. «¿Qué pasa?», preguntó. Supongo que esperaba sentirme más libre. Él puso una mano en mi hombro, un gesto cálido que me recordó que no estaba sola. A veces, cerrar una etapa no significa borrar el dolor, pero sí te da la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es lo que importa. Lo miré, agradecida por sus palabras. Dante había sido mi roca durante todo este proceso,
y aunque habíamos enfrentado peligros inimaginables, su apoyo nunca vaciló. Días después, los medios estallaron con las noticias sobre Lilia y Ethan. Sus rostros aparecían en todas las portadas, junto con detalles de sus crímenes, fraude, lavado de dinero y la implicación de Lilia en la muerte de Álvaro Delgado. La Fundación Sol de España quedó completamente desacreditada y todas sus cuentas fueron congeladas. Ethan, enfrentando múltiples cargos, intentó negociar un acuerdo, ofreciendo información sobre otros miembros de la élite involucrados en actividades ilegales. Sin embargo, su arrogancia fue su caída. Durante el juicio, se mostró incapaz de aceptar responsabilidad alguna, y el juez no tuvo compasión. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Lilia, en cambio, mostró su verdadera cara durante el proceso. Se presentó como una mujer fría y calculadora, negando todos los cargos y culpando a Ethan por los crímenes. Pero las pruebas eran abrumadoras. Fue condenada a cadena perpetua por su implicación en el asesinato de Álvaro y otros delitos. Mientras era escoltada fuera de la sala del tribunal, me dirigió una última mirada. «Esto no se acaba aquí, Gracia», dijo con una sonrisa llena de veneno. Pero esta vez, sus palabras no me afectaron. Su poder había desaparecido, y yo ya no era la mujer asustada que ella había manipulado durante años. En cuanto a mi madre, la verdad sobre su relación con Álvaro salió a la luz, pero ella decidió mantenerse al margen del escándalo. Se retiró a una casa en el campo, lejos del caos, y aunque nuestro vínculo seguía siendo tenso, finalmente tuvimos una conversación sincera. «Lamento no haber sido más fuerte para protegerte, Gracia», me dijo un día mientras paseábamos por el jardín. «Pero me alegra que tú hayas sido lo suficientemente valiente para enfrentarlos». Su arrepentimiento era genuino, y aunque no podía borrar el pasado, decidí perdonarla. Por mi parte, comencé a reconstruir mi vida. Con la ayuda de Dante, utilicé las pruebas que reunimos para ayudar a otras víctimas de corrupción, trabajando con organizaciones dedicadas a exponer a los poderosos que se aprovechaban de los vulnerables. También dediqué tiempo a enfocarme en el futuro de mi hijo, asegurándome de que creciera rodeado de amor y lejos de las sombras de mi pasado. Dante, que había estado a mi lado desde el principio, se convirtió en algo más que un amigo y aliado. Su apoyo inquebrantable y su dedicación me hicieron ver que merecía algo más que sobrevivir. Merecía ser feliz. Con el tiempo, nuestro vínculo se transformó en algo más profundo, y juntos comenzamos una nueva etapa, dejando atrás el caos que nos unió. En cuanto a Lilia, su caída fue tan espectacular como su ascenso. En la prisión, ya no era la mujer intocable que había manipulado a todos a su alrededor. Allí, era simplemente otra criminal enfrentando las consecuencias de sus actos. Ethan, por otro lado, intentó mantener su influencia desde la cárcel, pero su reputación estaba destrozada, y sus antiguos aliados lo abandonaron. Murió en prisión 2 años después, víctima de un ataque por parte de otro recluso. Mientras caminaba por las calles de Madrid meses después, sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz. Había luchado, perdido y sufrido, pero también había encontrado algo que nunca pensé que tendría: libertad. La vida me había dado una segunda oportunidad, y esta vez no iba a dejar que nadie me la arrebatara.